Bueno, polluelos, vamos a comenzar con el metabolismo de cada una de las sustancias que maneja el riñón. Nosotros, para poder comprenderlo, primero tuvimos que hacer un recorrido por la morfología y por la fisiología de cada uno de los sectores del riñón. Entonces ahora, habiendo comprendido su morfofisiología, podemos integrarla a través del manejo de determinadas sustancias, como sodio, potasio, calcio, magnesio y fosfato. Vamos a empezar con el sodio, así que para ello les preparé un PowerPoint que es el siguiente. Bueno, vamos a hablar del metabolismo del sodio, fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Generalidades. Se trata de un elemento secundario o microelemento, del cual un adulto normal tiene alrededor de 60 miliequivalentes por kilo de sodio, aproximadamente 4.200 miliequivalentes, que son unos 100 gramos. 55% está en el líquido extracelular, 40% en el hueso, el resto en el líquido intracelular. Y el sodio es el tercer catión del cuerpo, después del calcio y del potasio, y el primer catión del líquido extracelular. Con respecto al balance diario, los ingresos son por alimentos y bebidas, una dieta occidental, entre 100 y 250 milimoles por día, fundamentalmente como cloruro de sodio, y esto no es regulable. Es decir, en experimentos en ratas se ha visto que hay una apetencia específica selectiva a sodio o a otros minerales, que cuando le faltan tienden a seleccionar alimentos ricos en estos minerales. No se ha podido, esta apetencia selectiva para el sodio no se ha podido demostrar o reproducir en humanos. Lo que sí sabemos es que lo que puede regular es la excreción. Los egresos son por heces, sudor u orina, pero por las heces es muy bajo, unos 2 milimoles por día, miliequivalentes por día, y el sudor también es bajo, salvo que tenga sudoración excesiva por alguna causa, por termorregulación, etc. Pero si no, vos perdés poco, normalmente por la perspiración o por la transpiración imperceptible. Entonces nos quedamos con que el mayor egreso de sodio del cuerpo se da por orina. Eliminamos 100 a 250 milimoles por día. Esto es regulable mediante la aldosterona, los péptidos natriuréticos y distintos sistemas de regulación que después más adelante vamos a analizar. Con respecto a la distribución, en el LIC hay una concentración de 10 miliequivalentes por litro, en el LEC una concentración de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Esto demuestra que la relación de sodio entre LEC y LIC es de 14 a 1. Como concepto importante, el sodio es el principal catión del LEC, y esto se debe a mecanismos, esta diferencia entre los valores extra e intracelulares se debe a mecanismos activos como el funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa. Esto determina un estado estacionario para este catión. Tengo que invertir energía para mantener tan diferentes las concentraciones intra y extracelulares que son esenciales para la sobrevida celular. Los depósitos de sodio pueden ser intercambiables, pueden pasar la sangre, pero esto o de las células a la sangre, de la sangre a las células, esto incluye todo el del LEC, todo el del LIC, y más o menos la mitad, un poquito menos que la del calcio óseo. Después hay un sodio no intercambiable. Es una mitad que está atrapada en el hueso y que no participa de la homeostasis, no puede servir para regular la natremia, porque no se intercambia con el sodio extracelular. Con respecto a las funciones, la cantidad de sodio determina el volumen del LEC. Hay más sodio, mayor volumen. Mientras que la concentración determinará el volumen del LIC, porque a mayor concentración de sodio en el LEC, menor volumen va a haber en el LIC, porque esto va a traer agua, porque es un soluto osmóticamente activo. La relación entre las concentraciones extra e intracelulares es el principal determinante de la amplitud del potencial de acción de una célula excitable. El potencial de reposo depende más del potasio, lo vamos a ver con potasio, pero el potencial de acción depende de la concentración extracelular de sodio. Con respecto al manejo renal, que es el órgano regulador, se filtra pasivamente en el corpúsculo renal de Malpighi. Esta cantidad filtrada representa todo el sodio que va a manejar el riñón, ya que no se puede secretar. No es como el potasio, que se filtra pero también se puede secretar y reabsorber. En el TCP existe reabsorción neta del 65 al 66%. En el ASA existe una reabsorción neta del 25%. Entonces hay una reabsorción entre el nefrón proximal y el ASA de 85 a 90% y se considera obligada. Va a quedar un 10% para que maneje el distal. En el nefrón distal se reabsorbe más o menos sodio en forma facultativa según la natremia y distintos factores reguladores. Acá tenemos un esquema. Vos filtrás sodio y reabsorbés a nivel del túbulo condenado proximal aproximadamente el 60% por distintos mecanismos que luego vamos a analizar. Acá lo que se muestra es el antiporte sodio-hidrógeno. Pasa al ASA,
en el ASA los cotransportes sodio solutos en la rama ascendente delgada pueden reabsorber parte del sodio, y los cotransportes, como acá te lo muestra, sodio, potasio, 2-cloro, de la rama ascendente gruesa, reabsorben. En total, reabsorben más sodio. En total, el asa de GNT reabsorbe un 25%. Después tengo el nefrón distal constituido por el túbulo contorneado distal, que reabsorbe un 5 a 7% por el cotransporte sodio-cloro, y después el nefrón distal, los túbulos colectores, que te pueden reabsorber entre un 3 y un 5% por directamente el canal epitelial de sodio. Ahora lo vamos a ver. El único lugar en todo el nefrón, yo les decía en las clases donde analizamos los sectores del nefrón, en el cual el sodio se mueve sin estar asociado a otra sustancia. No por cotransporte ni por antiporte, ¿eh? Se mueve por un canal o por un uniporte o un uniportador, un canal epitelial de sodio. Bueno, con respecto a la filtración glomerular, teniendo en cuenta una concentración plasmática de 140 miliequivalentes por litro, una tasa de filtración glomerular de 180 litros por día, una fracción libre de sodio de 1 y un cociente de filtración de 1, o sea, consideramos que todo el sodio del plasma circula libre y que todo el sodio del plasma se filtra, o sea, tiene un cociente de filtración de 1, la carga filtrada del sodio será aproximadamente de 25.000 miliequivalentes por día, o sea, 1.462,5 gramos. Eso es lo que filtramos de sodio, más de 1 kilo. Este mecanismo de filtración es pasivo y ocurre por drag solvent, arrastre por solvente a producirse la filtración de agua. El sodio está disuelto en agua, se filtra agua, el sodio que atraviesa los poros de la barrera alveolo-capilar, de la barrera hemorrenal, es arrastrado por el agua. ¿Estamos? Y pasa al filtrado. Bueno, reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal. En los segmentos S1, S2 y S3 se reabsorbe el 66% del sodio filtrado. Esto se hace acompañado en un 75% por cloro y en un 25% por bicarbonato. Los mecanismos de reabsorción son el cotransporte sodio soluto, que representa el 10% del total, el antiporte sodio hidrógeno asociado a la reabsorción de bicarbonato y al ácido, a la anilasa carbónica, al ácido carbónico, que representa el 20%, el antiporte sodio hidrógeno asociado a la reabsorción de cloro y a los ácidos orgánicos como el ácido fórmico, que representa el 50%, y el arrastre por cloro, que representa un 20%. Las claves para la reabsorción son las siguientes. Primero necesito, la reabsorción de sodio es un mecanismo activo. Así que yo necesito que funcione la bomba sodio-potasio ATPasa de la cara vasolateral de la célula renal. En el túbulo contorneado proximal, yo necesito que la bomba sodio-potasio ATPasa de la membrana lateral o de la membrana basal saque sodio intercambiándolo con potasio. Esto va a disminuir la concentración intracelular de sodio y va a provocar un gradiente luminal para la absorción de sodio. La reabsorción de sodio genera un potencial transepitelial negativo que favorece la reabsorción de aniones y además aumenta la osmolaridad intersticial, lo que favorece la reabsorción de agua. Luego tenés que vos reabsorbes sodio, al reabsorber sodio generás un gradiente osmótico para la reabsorción de agua. Esto aumenta las concentraciones de urea en la luz tubular y de cloro en la luz tubular. La urea, que no tiene cargas, por gradiente químico, siguiendo su gradiente de concentración, se reabsorbe en forma pasiva. El cloro, que tiene cargas negativas, al reabsorberse sodio también se genera no solo un gradiente osmótico para la reabsorción de agua, lo que genera un gradiente químico para la reabsorción de cloro, sino que además se genera un gradiente eléctrico para la reabsorción de cloro, porque la reabsorción de sodio, que es un catión, genera un potencial negativo en la luz. Entonces el cloro se termina reabsorbiendo por gradiente, tanto químico como eléctrico. Bueno, con respecto a los mecanismos de reabsorción, tengo el cotransporte sodio solutos, el antiporte sodio hidrógeno asociado a la reabsorción de bicarbonato, el antiporte sodio hidrógeno asociado a la reabsorción de cloro y el arrastre de sodio por cloro. El cotransporte sodio soluto se da fundamentalmente en los segmentos S1 y S2, es responsable del 10% de la reabsorción de sodio. Esta reabsorción de sodio va acompañada para mantener la electroneutralidad con cloro. La reabsorción de solutos impulsa la reabsorción de agua, o sea que el sodio arrastra cloro, ambos arrastran agua. Entonces, resumiendo, los mecanismos activos causan reabsorción de sodio, el sodio impulsa la reabsorción de cloro para mantener la electroneutralidad y además la de otros solutos, y la reabsorción de solutos impulsa la reabsorción de agua para mantener la isosmolaridad. Acá tenemos un ejemplo del cotransporte sodio-solutos. Vos tenés que la bomba sodio-potasio ATPasa saca sodio, mete potasio.
Esto disminuye la concentración intracelular de sodio y esto permite la absorción de sodio desde la luz tubular. Esta absorción de sodio se puede hacer en cotransporte con glucosa, en cotransporte con aminoácidos, en cotransporte con fosfato. Y bueno, luego los otros solutos como la glucosa, etcétera, atraviesan la membrana vasolateral de la célula del túbulo contenedor proximal por distintos mecanismos al de la membrana apical. Generalmente por uniportadores, en el caso de la glucosa está bien claro, en la membrana apical utiliza el SGLT, que es el transportador de sodio-glucosa, mientras que en la membrana basal usa los GLUT, que son uniportadores de glucosa. Bueno, esta absorción de solutos aumenta la osmolaridad del LEC, lo que provoca la absorción de agua. La absorción de sodio genera un potencial transepitelial negativo de menos 70 milivoltios. Esto favorece la absorción de cloro. Bueno, ese es el cotransporte sodio-solutos. El antiporte sodio-hidrógeno asociado a la reabsorción de bicarbonato le dan los segmentos 1 y 2, es responsable del 20% de la reabsorción de sodio. La reabsorción de sodio va acompañada de la de bicarbonato como para mantener la electroneutralidad. La reabsorción de solutos impulsa la reabsorción de agua. Entonces, resumiendo, los mecanismos activos causan reabsorción de sodio. El sodio impulsa la reabsorción de bicarbonato para mantener la electroneutralidad y la reabsorción de solutos impulsa la reabsorción de agua para mantener la isoosmolaridad. Respecto entonces a la absorción de sodio asociado a la reabsorción de bicarbonato, tenemos que la anhidrasa carbónica intracelular genera ácido carbónico combinando agua y dióxido de carbono. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato de hidrógeno. Por su parte, la bomba sodio-potasio ATPasa disminuye, o sea, saca sodio, mete potasio, disminuye la concentración de sodio intracelular. Esta disminución de la concentración de sodio intracelular genera un gradiente para la absorción de sodio desde la luz tubular. Por su parte, como el ácido carbónico se había disociado en bicarbonato de hidrógenos, el hidrógeno es intercambiado con sodio y así el sodio ingresa a la célula tubular, el hidrógeno pasa a la luz tubular. Bueno, ese sodio que ingresó atraviesa la cara basal por la bomba sodio-potasio ATPasa. El hidrógeno que salió se combina con bicarbonato filtrado para formar ácido carbónico. Por la anhidrasa carbónica presente en el ribete del cepillo, se disocia en dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono puede penetrar por difusión no iónica al interior celular, donde se utiliza para alimentar, digamos, la reacción de la anhidrasa carbónica. Con respecto al bicarbonato, que es producto de la disociación del ácido carbónico, pasa a la luz y esto puede ser en un cotransporte con sodio, que es un cotransporte electrogénico. Entonces, este es el mecanismo de antiporte sodio-hidrógeno asociado a la reabsorción de bicarbonato. Respecto al antiporte sodio-hidrógeno asociado a la reabsorción de cloro, se dan los segmentos 1 y 2, es responsable del 50% de la reabsorción de sodio. La reabsorción de sodio va acompañado de la de cloro y la reabsorción de solutos impulsa la reabsorción de agua. Entonces, resumiendo, tengo que mecanismos activos causan reabsorción de sodio. El sodio impulsa la reabsorción de cloro para mantener la electroneutralidad y la reabsorción de solutos impulsa la reabsorción de agua para mantener la isoosmolaridad. O sea que nuevamente el sodio arrastra cloro y ambos arrastran agua. Bueno, con respecto a esta reabsorción, nosotros tenemos que acá la bomba sodio-potasio ATPasa saca sodio, mete potasio y genera una disminución de la concentración de sodio intracelular que favorece el ingreso de sodio a partir de la luz tubular. Este sodio ingresa por antiporte con hidrógeno, pero en el caso anterior, pero acá los hidrógenos son producto de la disociación del ácido fórmico. El ácido fórmico se disocia en formato e hidrógenos, los hidrógenos salen en antiporte con sodio, el formato sale en antiporte con cloro. Después el cloro pasa a la luz, pasa al intersticio para mantener la electroneutralidad, y el formato que salió se puede volver a unir a hidrógenos para regenerar el ácido fórmico, el cual por difusión no iónica ingresa y dentro de la célula es disociado. Este proceso se llama reciclado del ácido fórmico y explica por qué, a pesar de que el ácido fórmico se genera en muy pequeña cantidad en el metabolismo, este mecanismo representa el 50% del mecanismo de reabsorción de sodio en el nefrón proximal. Bueno, y el arrastre de sodio impulsado por cloro se dan los segmentos S2 y S3.
es responsable del 20% de la reabsorción de sodio. La reabsorción de cloro va acompañada de la de sodio. La reabsorción de solutos impulsa la reabsorción de agua. Entonces, resumiendo, a diferencia de lo que pasaba antes, donde el sodio arrastraba cloro o bicarbonato y ambos arrastraban agua, acá los mecanismos pasivos causan reabsorción de cloro. El cloro impulsa la reabsorción de sodio para mantener la electroneutralidad y la reabsorción de solutos impulsa la reabsorción de agua para mantener la isomolaridad. Es decir, cloro arrastra sodio, ambos arrastran agua, ¿sí? Y el agua después lo termina arrastrando a los dos y a otros solutos al interior de los capilares peritubulares. El arrastre de sodio impulsado por cloro se explica de la siguiente manera. En el segmento 1 del túbulo conductivo proximal, yo tengo una concentración de bicarbonato en el lumen de 24 miliequivalentes por litro y una concentración de líquido tubular también de 24. Tengo una concentración de cloro de 110 y una concentración de cloro de 110. Quiere decir que ninguno de los dos se puede mover por gradiente químico. Pero ¿qué pasa? La bomba sodio-potasio ATPasa genera movimiento de sodio, ya sea por antiporte sodio-hidrógenos, por cotransporte sodio-solutos, etc. Y entonces, el sodio que se mueve genera un gradiente químico para la absorción tanto de bicarbonato como de cloro. Todo esto en el segmento 1 termina modificando las concentraciones en el lumen, tanto de bicarbonato como de cloro. El bicarbonato termina diluido. ¿Por qué? Porque el pasaje de bicarbonato es rápido, fíjense la flecha más gruesa, por la presencia de anhidrasa carbónica, una enzima muy activa, con un número de recambio de 36 millones, ya se los expliqué en clase presencial, y esta enzima garantiza que el bicarbonato disminuya su concentración. En cambio el cloro, que difunde por difusión simple, acompañando la difusión de los otros solutos, difunde incluso menos velozmente que el agua por las acuaporinas, con lo cual termina concentrado en la luz tubular. Como consecuencia, en los segmentos 2 y 3 yo tengo una concentración de bicarbonato de 18 contra 24 del líquido peritubular y una concentración de cloro de 132 contra una concentración de 110. Esto provoca la absorción de cloro, ¿sí?, siguiendo un gradiente químico, y esto genera un gradiente eléctrico para la absorción de sodio. En resumen, en el segmento 1 tengo sodio que ingresa por gradiente químico, garantizado por la bomba, cloro y bicarbonato que ingresan por gradiente eléctrico, garantizado por la reabsorción de sodio. Quiere decir que el sodio arrastra al cloro y al bicarbonato. En el segmento 2 y 3, principalmente en el 3 del túbulo conductivo proximal, se invierte esto. El cloro ingresa por gradiente químico y esto genera un gradiente eléctrico para la reabsorción de sodio. Bueno, vamos a ver ahora cómo se reabsorbe sodio en el asa Eigen. Aquí reabsorbes un 25% del sodio filtrado. En la rama ascendente delgada, los renfrones de asa larga, lo hacemos por un cotransporte sodio-cloro, un mecanismo pasivo. En la rama ascendente gruesa, lo hacemos por un cotransporte sodio-potasio 2 cloros, que es un mecanismo activo. Con respecto al sodio-potasio 2 cloros, se da en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. La reabsorción de sodio va acompañada de la reabsorción de potasio y de 2 cloros. El potasio es secretado nuevamente a la luz. Esto genera un gradiente transepitelial de más 10 milivoltios. Y esto favorece la reabsorción de cationes. Sodio, potasio, calcio, magnesio. La reabsorción de solutos en la rama ascendente delgada y la rama ascendente gruesa impulsa la reabsorción de agua, pero en la rama descendente delgada, funcionando como un mecanismo de contracorriente. Esto lo vimos en clase. Bueno, ¿cómo sería entonces el cotransporte? Así. Como siempre, cotransporte sodio-potasio 2 cloro. La bomba sodio-potasio ATPasa saca sodio, mete potasio, gastando un ATP. Esto disminuye la concentración de sodio en el líquido intracelular y esto favorece la reabsorción de sodio, acá, la reabsorción de sodio, fundamentalmente por cotransporte sodio-potasio 2 cloro. También puede pasar por antiporte sodio-hidrógeno. Bueno, entra un sodio, entra un potasio, entran 2 cloros. Hasta acá el transporte es electroneutro porque estamos incorporando 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. Pero el potasio que entró puede atravesar la cara basal, por los canales Kiel, o también puede atravesar la membrana apical.
Entonces, si es secretado hacia la luz, esto termina provocando un gradiente transepitelial que es positivo en la luz, entre más 4 y más 8 milivoltios. Y esto favorece la difusión paracelular de cationes, sodio, potasio y fundamentalmente calcio y magnesio, por los complejos de las claudinas 16 y 19. Bueno, a partir del asa de Henle, nosotros podemos empezar en clínica médica a regular la excreción de agua y de solutos a través de diuréticos. Son medicamentos que se utilizan muchísimo en medicina, principalmente para la disminución de la presión arterial. Entonces, aquellos diuréticos que inhiben la bomba, el cotransporte, digo, sodio, potasio, 2 cloros del asa, se llaman diuréticos del asa. Entre ellos tengo la furosemida, el ácido etacrínico y la bumetanida. La absorción de sodio en el nefrón distal. Se absorbe del 5 al 10% del sodio filtrado. En el túbulo contorneo distal se hace por transporte de sodio-cloro. Y en el túbulo colector se hace por el canal epitelial de sodio. Respecto al cotransporte sodio-cloro, que lo vamos a encontrar tanto en el asa delgada de Henle, donde en la rama ascendente delgada, donde es un mecanismo pasivo, como en el túbulo contorneo distal, donde es un mecanismo activo. En el túbulo contorneo distal, la bomba sodio-potasio ATPasa saca sodio, mete potasio, gastando un ATP. Esto disminuye la concentración de sodio intracelular, favoreciendo el ingreso de sodio por cotransporte con cloro. Entonces, este cloro que entró por canales vasolaterales de cloro pasa al intersticio y luego a la sangre, y fíjense que también puede actuar con diuréticos inhibiendo este mecanismo. Los diuréticos que inhiben los cotransportes sodio-cloro a nivel del túbulo contorneo distal se llaman diuréticos tiacídicos. Con respecto al canal epitelial de sodio presente en el túbulo colector, es el único uniportador de sodio que tenemos, ya que en el riñón, en todos los demás segmentos del nefrón, el sodio se incorpora por cotransporte o por antiporte. Acá tenemos un uniportador de sodio, que es el canal epitelial de sodio, SENA, conducto colector de sodio, de acuerdo al libro donde lo leas. Este permite el ingreso de sodio, como a este nivel. A ver, entonces el mecanismo sería que la bomba sodio-potasio ATPasa saca sodio, mete potasio, gasta un ATP. Esto disminuye la concentración de sodio intracelular, generando un gradiente favorable para la absorción de sodio. La absorción de sodio genera luz negativa. Y acá las uniones intercelulares son demasiado estrechas para, por ejemplo, la absorción de cationes para mantener la electroneutralidad, o la de aniones como el cloro. Y tampoco hay polimerizados canales importantes, de manera importante, canales de cloro a nivel apical, como para que ingrese cloro. Entonces, te va a generar una luz negativa, la más negativa que vamos a ver, o sea, un gradiente transepitelial con luz negativa, la más negativa que vamos a ver a lo largo del nefrón. Recuerden que en el túbulo contorneo proximal era de menos 2 milivoltios en el segmento 1, era de más 2 milivoltios en el segmento 3, en el asa podía ser de más 4 a más 8, bueno, acá puede ser de menos 50, como dice este esquema que es del Guyton, a menos 70, como les dice el Megan-Taylor. Esto, para poder mantener la electroneutralidad, promueve la secreción de potasio. Es decir, que en el nefrón distal, en el túbulo colector del nefrón distal, la reabsorción de sodio impulsa la secreción de potasio. La reabsorción de sodio impulsa la secreción de potasio. Estos mecanismos pueden ser bloqueados por diuréticos que se llaman ahorradores de potasio. ¿Por qué? Porque yo acá, si inhibo la reabsorción de sodio, también inhibo la secreción de potasio, con lo cual el potasio se me queda en el cuerpo. Entonces, un paciente que tiene hipopotasemia, no le puedo dar los diuréticos anteriores, que hacían que el potasio se excrete más. Le tengo que dar diuréticos ahorradores de potasio. Tengo los bloqueadores de los canales de sodio, como la amilorida y el triamtereno, y también tengo los antagonistas de la aldosterona, porque todo este mecanismo es estimulado por la aldosterona, y los antagonistas, como la espironolactona y la esplenerona, pueden inhibir la acción de la aldosterona, la reabsorción de sodio, la secreción de potasio. Con respecto a la aldosterona, lo que hace la aldosterona, que es una hormona esteroidea, es ingresar a la célula, atravesando la membrana, se une a receptores citoplásmicos de tipo esteroideos. El complejo hormona-receptor ingresa al núcleo y, actuando sobre el núcleo, estimula la transcripción de moléculas de ARN que en los ribosomas citoplásmicos se expresan en la síntesis de proteínas, tanto del canal epitelial de sodio como de las bombas sodio-potasio ATPasa.
Esto lo que hace entonces es estimular la reabsorción de sodio a nivel de los canales sena, reabsorción que puede ser bloqueada por amiloride. Ahí está el nivel de acción de la amilorida. Mientras que la espironolactona inhibe la alteración, la unión de la aldosterona a su receptor, inhibe la formación del complejo hormonal receptor y la acción de la aldosterona a nivel de la célula del túbulo colector. Bueno, hasta acá hemos hablado de los mecanismos. Ahora vamos a hablar de la regulación de la excreción renal de sodio. Primero necesitamos sensores que de alguna manera puedan determinar que la concentración de sodio en plasma, la cual obviamente se vincula con el volumen plasmático y la presión arterial, se encuentra elevada o se encuentra disminuida. Estos cambios de la concentración de sodio o de la presión arterial son registrados por receptores de baja presión, que se encuentran en los vasos del pulmón y en la aurícula, receptores de alta presión, que se encuentran en el callado aórtico y en el seno carotídeo, y receptores de presión ubicados en las arteriolas aferentes. Los dos primeros los hemos visto en trabajo y tiempo libre cuando analizábamos la regulación de la presión arterial. Bueno, una vez que los sensores son activados, o sea que los sensores determinan que la concentración de sodio o la presión arterial aumentó o disminuyó, produce una respuesta efectora. Esta respuesta efectora, la regulación de la excreción urinaria de sodio, depende de tres factores claves. El primer factor es la tasa de filtración glomerular. El segundo factor es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El tercer factor es un conjunto de factores que podamos ver cómo se determinan, cómo se han determinado. Este análisis en tres factores es el análisis clásico que tienen, por ejemplo, en el Behan-Taylor. Primer factor, tasa de filtración glomerular. A mayor ingesta de sodio, mayor volumen circulante y mayor flujo plasmático renal. Esto aumentará la tasa de filtración glomerular porque el flujo plasmático renal es directamente proporcional a la tasa de filtración glomerular. Esto causaría mayor excreción de sodio, aún manteniendo una fracción de excreción de 1%. Quiero decir, si yo tengo una fracción de excreción del 1%, quiere decir que filtro 100, excreto 1. Si filtro 200, reabsorbo el 99% y excreto 2. Ese 2 de 200 sigue siendo el 1%. O sea, estoy manteniendo una fracción de excreción del 1%, pero estoy aumentando la carga de sodio que excreto por riñón. Sin embargo, debido a los mecanismos de autorregulación renal, la retroalimentación túbulo-glomerular, este factor adquiere escasa relevancia. Porque tienen, digamos, la presión arterial tendría que aumentar demasiado, ¿sí? O tendría que disminuir demasiado para que no se autorregule el flujo, la tasa de filtración glomerular. Recuerden que entre un 60-80 y un 180-200 de presión arterial, vos tenías una autorregulación que mantenía tanto el flujo plasmático renal como la tasa de filtración glomerular relativamente constantes. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Vos tenés, por ejemplo, que yo tengo acá la mácula densa. Entonces, yo filtro más sodio, llega más sodio a la mácula densa. Entonces, si llega más sodio a la mácula densa, que es un sector del túbulo, de la rama gruesa del túbulo contorneado distal, que contiene los cotransportes sodio, potasio y 2 cloros, si llega más cloruro de sodio, se absorbe más cloruro de sodio. Entonces, esto estimula a las células de la mácula densa que actúan como si fueran quimioreceptores y liberan adenosina o liberan ATP. Entonces, la adenosina se une a receptores A1, el ATP se une a receptores purinérgicos de tipo P2X en las células musculares, digamos, de la arteriola aferente, y entonces esto aumenta la concentración de calcio en las mismas, el calcio pasa de célula a célula por uniones nexo, y entonces esto provoca la contracción, la vasoconstricción de la arteriola aferente, y además de eso, regulando el BFG, además de eso también disminuye la concentración de renina, actuando sobre las células yuxtaglomerulares, que son células musculares lisas modificadas de la arteriola aferente. Entonces, esto actúa como un feedback túbulo glomerular que de alguna manera mantiene constante el BFG a pesar de los cambios que puedan suceder en el mismo por los cambios de la presión arterial y del flujo plasmático renal. Conclusión, este mecanismo, este primer factor, es poco relevante en condiciones fisiológicas. Adquiere importancia cuando la presión arterial es muy elevada o muy baja. Segundo factor, sistema renina-angiotensina.
En condiciones fisiológicas normales, el sistema renina-angiotensina-aldosterona constituye el principal regulador de la excreción renal de sodio. Así, si disminuye la anatremia y la presión arterial, el riñón segrega renina, que estimula la transformación de angiotensinógeno en angiotensina 1. El angiotensinógeno se transforma en angiotensina 1 por la renina, la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 por la enzima convertidora, está en los capilares de muchos tejidos, pero principalmente en el pulmón. La angiotensina 2 estimula la secreción de aldosterona por las células de la capa glomerular de la corteza suprarrenal, y la aldosterona estimula la reabsorción de sodio en el riñón, como vimos anteriormente en el túbulo colector. Bueno, entonces yo tendría el riñón frente a los aumentos de la presión arterial, a la disminución de la presión arterial o de la concentración de sodio, libera renina. La renina estimula la transformación del angiotensinógeno que el hígado libera a la sangre en angiotensina 1. La angiotensina 1 en el pulmón se transforma en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 tiene tres efectos. Sobre los vasos sanguíneos, acá no está expresado en el cuadro, es un poderoso vasoconstrictor. Así que si esto se había desencadenado por la caída de la presión arterial, la vasoconstricción causada por angiotensina 2 podría elevarla. A nivel renal, suprarrenal, estimula la secreción de aldosterona, y a nivel cerebral, a nivel hipotalámico, estimula la secreción de la antidiurética. La antidiurética vasopresina, es la sigla. Entonces, la aldosterona y la antidiurética, al actuar sobre el riñón, la aldosterona lo que hace es disminuir la excreción de sodio, la antidiurética disminuye la excreción de agua, y entonces la anatremia sube, el agua corporal aumenta, es decir, se normalizan aquellos factores que en primera instancia habían desencadenado al sistema, habían provocado la activación del sistema. El tercer factor. Este factor se descubrió por investigadores que en animales de experimentación bloquearon el sistema renina-angiotensina, inactivaron el sistema renina-angiotensina, y en estos animales, en presencia de una autorregulación del primer factor, que sería la tasa de filtración glomerular, y en ausencia del segundo factor, que es el sistema renina-angiotensina, igualmente, si aumentaba el ingreso de sodio con la dieta, aumentaba la excreción de sodio por el riñón. Y si disminuía el ingreso de sodio por la dieta, disminuía la excreción de sodio por el riñón. Quiere decir que existía un tercer factor involucrado. Este tercer factor se empezó a investigar y se encontraron posibles candidatos, entre los mismos, que puede ser la dopamina, los péptidos natriuréticos, el óxido nítrico, la urodilatina renal, las fuerzas capilares peritubulares, el flujo sanguíneo medular, la natriuresis de presión, el sistema nervioso simpático. Todos estos, por separado, podrían estar involucrados en la regulación de la excreción renal, pero lo más probable es que actúen todos juntos, e incluso actúan normalmente. No es que hay que bloquear el sistema de renina-angiotensina para que estos actúen. Actúan, interactúan con el primer y con el segundo factor, y de esa manera la regulación de la excreción renal de sodio es un mecanismo regulado por múltiples factores. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa ante una expansión del volumen? Cuando aumenta el volumen plasmático, ya sea porque aumentó la concentración de sodio, que atrae agua, esto te aumenta el volumen, esto te aumenta la presión arterial, esto te va a provocar una disminución de la actividad del simpático. La disminución de la actividad del simpático va a producir una dilatación de la arteriol aferente con aumento de la tasa de filtración glomerular. O sea que la tasa de filtración glomerular va a aumentar. También el simpático va a provocar una disminución de la reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado proximal, con lo cual la excreción de sodio va a aumentar. Bien, pero no actúa solo. La expansión del volumen va a provocar a nivel del corazón la secreción del péptido natriurético arterial y del péptido natriurético cerebral, que pueden actuar sobre la filtración glomerular, pueden actuar a nivel de la reabsorción de sodio, a nivel del túbulo colector, disminuyendo la absorción de sodio en el túbulo colector y favoreciendo su excreción. A nivel del cerebro, es decir, a nivel del hipotálamo, disminuyen la secreción de antidiurética, de antidiurética vasopresina, ABP. Esta hormona, al estar disminuida, provoca que se reabsorba menos agua, con lo cual va a aumentar la excreción de agua. Y finalmente, la actividad del simpático va a disminuir, la disminución de la actividad del simpático va a disminuir la secreción de renina renal, con lo cual disminuye la formación de angiotensina 1, con lo cual disminuye la formación de angiotensina 2, con lo cual disminuye la secreción de aldosterona, con lo cual disminuye la reabsorción de sodio. Todos estos factores actuando en forma
conjunta provocarán un aumento de la excreción de sodio y de agua, con lo que aumenta la carga excretada de sodio a nivel del riñón. ¿Qué pasa? Yo tengo una contracción del volumen, o sea, una disminución del volumen, una disminución de la concentración de sodio, una disminución del volumen circulante, una disminución de la presión arterial. Ahí te va a aumentar la acción del simpático. Si aumenta la acción del simpático, esto va a provocar una contracción una vasoconstricción de la arteriola aferente con disminución de la tasa de filtración glomerular. Va a producir una disminución de la reabsorción, un aumento, perdón, de la reabsorción de sodio para disminuir su excreción renal. Todo esto a nivel del túbulo contorneado proximal, pero a la vez lo que va a provocar es que en el corazón se disminuyan la secreción de los péptidos natriuréticos atrial y cerebral, que en el cerebro aumente la secreción antidiurética para que entonces haya mayor reabsorción de agua, que se active el sistema renina-angiotensina, con aumento de la renina, de la angiotensina 1, de la angiotensina 2 y de la aldosterona, de tal manera de que en el nefrón distal aumente la reabsorción de sodio. Como conclusión, disminuye la reabsorción, la excreción de sodio, disminuye la excreción de agua, disminuye la carga excretada de sodio. O sea que los tres factores, ya sea el primer factor, que es la tasa de filtración glomerular, el segundo factor, que es el sistema renina-angiotensina, y el conjunto de terceros factores representados por la tasa, por el simpático, por los péptidos natriuréticos y otros, siempre están actuando en forma integrada. Bueno, finalmente, la excreción de sodio, teniendo en cuenta que los mecanismos descritos anteriormente permiten la reabsorción del 99% del sodio filtrado, solo se excreta el 1%. Esto representa aproximadamente 250 miliequivalentes o 14 gramos excretados diariamente, lo que iguala al consumo máximo diario en una dieta occidental. ¿Cómo cuantifico la excreción urinaria de sodio? La eliminación de sodio por orina está relacionada con la bulimia. Una concentración urinaria de sodio menor a 20 miliequivalentes por litro es indicativo de hipovolemia. Una concentración urinaria mayor a 40 miliequivalentes por litro es indicativo de norma o hipervolemia. Entonces, la excreción de sodio está relacionada con la tasa de reabsorción de agua, porque en hiper o hipovolemia el agua se reabsorberá menos o más. Así, si la reabsorción de agua disminuye, la diuresis aumentará, disminuyendo la concentración de sodio urinario, pero la cantidad de sodio excretada no se modificará, porque disminuye la concentración. Del mismo modo, si la reabsorción de agua aumenta, la diuresis disminuirá. Vos eliminás menos orina, pero aumentás la concentración de sodio, con lo cual la cantidad de sodio excretada no se modificará. O sea, si lo que yo tengo que regular es solo volumen, excreto la misma cantidad de sodio por riñón, modificando la concentración urinaria. Ese es el mecanismo general que tenía el riñón para mantener la excreción de determinados solutos constante, pero conservando agua o eliminando más. Entonces yo tengo un recurso para evaluar esto, que es la excreción fraccionada de sodio, o la fracción de excreción. Para remover el efecto de la reabsorción de agua, el manejo de sodio, el manejo renal de sodio se puede evaluar a través del cálculo de su excreción fraccionada. O sea, lo que me muestra la excreción fraccionada es si el riñón está excretando el 1% de lo filtrado o el 2% del filtrado. Es decir, si aumenta en forma efectiva la excreción de sodio por el riñón independientemente de la excreta de agua. ¿Cómo lo hacemos? El cálculo es, la excreción fraccionada de sodio se calcula como la cantidad de sodio excretada dividido la cantidad de sodio filtrada por 100. La cantidad de sodio excretada se puede calcular como la carga excretada de sodio. Concentración urinaria de sodio por flujo urinario. Y la carga de sodio filtrada se puede calcular como concentración plasmática de sodio por BFG. El BFG a su vez se puede evaluar a través del clearance de creatinina, o sea que yo podría también calcular la excreción fraccional de sodio como concentración urinaria de sodio por flujo urinario dividido concentración plasmática de sodio por clearance de creatinina, por 100. Clearance de creatinina calcula como concentración urinaria de sodio por B dividido concentración plasmática de creatinina, o sea que yo puedo calcular la excreción fraccional de sodio como concentración urinaria de sodio flujo urinario dividido concentración plasmática de sodio por concentración urinaria de sodio dividido concentración plasmática de sodio por 100. Bien, reordenando todo, simplificando volumen de la ecuación, me queda que yo puedo calcular la excreción fraccional de sodio como concentración de sodio urinario dividido concentración plasmática de sodio por concentración plasmática de creatinina dividido concentración urinaria de creatinina por 100.
Esta es la ecuación para calcular la excreción fraccional de sodio. Esto relaciona la concentración plasmática urinaria de sodio respecto de la concentración plasmática de sodio y relaciona la concentración plasmática de creatinina respecto de la concentración urinaria de creatinina. Cómo la concentración de creatinina se utiliza para medir la tasa de filtración glomerular, la que se afecta en los cambios del volumen celular, yo estoy de alguna manera discriminando la excreción de sodio de la excreción de agua. Y es un índice, esta excreción fraccional de sodio, de la capacidad que tiene el riñón para manejar específicamente el sodio. Bueno, muy veloz. La bibliografía de esto ha sido el Behan-Taylor, desde donde saqué varias gráficas, la Aranalde, donde saqué la gráfica del arrastre sodio por cloro, perdón, el Guyton, saqué la mayoría de las gráficas, las saqué del Guyton, no del Behan-Taylor. Texto de Behan-Taylor, gráficas de Aranalde y Guyton. Y después del Gammons tomé algunos aspectos relacionados sobre todo con el primer, segundo, tercer factor. Del Silvernald Populous, que es el Atlas Color Fisiología, algunos esquemas, esos que estaban con títulos en inglés. Bueno, polluelos, lo que vimos es un resumen de la fisiología renal adaptada al manejo del sodio. Vimos el balance interno y externo del sodio y cómo lo maneja el riñón. En la próxima clase analizaremos el potasio. Nos vemos, polluelos, y sigan cuidándose.